espiritismo. Yo siempre he creído en mi conciencia, siempre he tenido como que la reencarnación, o sea, yo siempre pensé que esto no podía ser todo, ¿no? Y no porque yo solamente fuera una ganancia ya del espíritu, porque sabemos que a cada encarnación aprendemos cosas, todo este tipo de cosas, y pues por la ley del olvido, no recordamos vidas pasadas porque no son necesarias para nosotros, pero hay un sentimiento que uno le dice algo, ¿no? Como que hay algo más. Y aparte, si tú tienes una mediunidad ostensiva, porque tu cuerpo orgánico viene con una mediunidad ostensiva, ya sea para la clariaudiencia, la visión dupla, la psicofonía, efectos físicos, etcétera. Entonces, tú sabes que hay algo más, pero tú no lo sabes entender. Entonces, ¿a qué se lo adjudicamos? Al diablo. Es el demonio. Esos son los espíritus del demonio. Ese es el demonio que se quiere hacer pasar por alguien. Ese es el demonio que... Yo pensé antes que el demonio se hacía pasar por mi tía cuando yo la miraba, porque eso fue lo que nos enseñaron, ¿no? Entonces, a medida que uno va creciendo, pues uno le va diciendo a su propia mente, esto no puede ser así, debe haber algo más, ¿no? Entonces, aquí vamos comprendiendo de que en cada encarnación nosotros vamos progresando y que la vida continúa, muere el cuerpo, eso está claro, eso es lo que nosotros todavía no comprendemos y porque supuestamente en la Biblia no se hace referencia a ello, pero vamos a ver ahora más adelante que sí se hace referencia. Lo que pasa es que tiene otras palabras. ¿Puedes pasar, Esteban, por favor? Sí, Marce, yo quería también decir un poco de que, de acuerdo al comentario de la perfección, ¿cierto? Que solo Dios es perfecto, pero sí fuimos hechos a imagen y semejanza. Y semejanza es muy similares, pero no somos Exacto. perfectos, ¿cierto? Y que esa perfección está dentro de nosotros y la vamos encontrando con cada existencia, vamos encontrando esa perfección, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Digamos, los taoístas tienen un concepto que se llama el bloque de madera no tallado, ¿cierto? O un bloque de madera que no ha sido tallado. Y es el concepto de que mientras que adentro de un bloque de madera hay una escultura ya hecha perfecta, ¿cierto? Y que para nosotros, para que salga, toca es tallar lo que no es, o sea, las imperfecciones, las impurezas, hay que tallarlas. Y cada reencarnación nos ayuda a tallar lo que no somos. No sé si me explico. Entonces eso era lo que yo quería como sumar aquí, y es que cada encarnación nos da la posibilidad de soltar algo que no somos. Exactamente. Exactamente, que no somos, porque estamos viviendo en la materia. Entonces, ahora vamos a leer sobre eso. Si la suerte de los hombres quedase irrevocablemente decidida después de la muerte, Dios no habría pesado las acciones de todos con la misma balanza, ni los habría tratado con imparcialidad. ¿Puedes pasar? ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? Expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿Dónde estaría sin eso la justicia? ¿Puedes pasar? ¿Es el mismo número de encarnaciones para todos los espíritus? No, porque el que progresa rápidamente se evita pruebas. Como quiera que sea, las encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas porque el progreso es casi infinito. Entonces, si Dios no pesara, decía anteriormente, los actos de las personas, no habría justicia. Entonces, ¿de qué me serviría a mí esforzarme para ser un buen ser humano si el otro no se esfuerza para nada y al contrario es una persona que no hace un bien ninguno a la sociedad, ni a su familia, ni a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué justicia habría?
¿Por qué habría una justicia de las personas allá en África nacer ahí y yo nacer en Estados Unidos? Porque yo soy privilegiada. ¿Por qué ellos no pueden tener la misma vida que se tiene en este lado del mundo? ¿Por qué nace una persona con deficiencia física, deficiencia mental, y otros nacen bien? Entonces, para nacer con esa vida miserable, o sea, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué eso lo permite? Entonces, esas son cosas que nosotros nos cuestionamos y no comprendemos y miramos aquello como una injusticia, como un castigo, mejor dicho. Si no es injusticia, es castigo, de cualquiera de esas dos. Pero nunca pensamos que es algo para nuestro progreso. Nunca lo vemos así. Y es que como humanos que somos, como humanos que todavía no tenemos humildad, y me estoy hablando por mí, no tenemos esa humildad de ver que en la dificultad hay una causa anterior, pues entonces juzgamos de que Dios, yo no sé la justicia divina. La gente habla tanto de justicia divina, pero al final no existe. Entonces una vez alguien me dijo así, bueno, si la reencarnación fuera verdad, entonces estaríamos todos mal. Porque vos te imaginás que volvieran a ser Hitler. Y yo me quedé así pensando, en aquella época yo no estudiaba el espiritismo, pero sí se me hizo como que así, ajá, ¿verdad? Y si pudiera volver Hitler. Pero entonces ahora, con la doctrina espírita, me viene a aclarar todas esas cosas. ¿Qué es lo que pasa con esos espíritus y el porqué de la venida de espíritus como esos, ¿no? Entonces, para no salirnos un poco del tema, reencarnamos las veces que sean necesarios. No hay unas personas que tienen algunas creencias y algunas corrientes espiritualistas que creen que se reencarnan 7 veces, otras que creo que son 9 veces, algo así, pero no hay límites para la reencarnación en este planeta y en otros. ¿Por qué? Porque no solamente renacemos en este planeta, anteriormente podemos haber nacido o renacido, mejor dicho, en otros planetas, según nuestro estado evolutivo y la necesidad de nuestra evolución. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy en cada encarnación, como dijimos anteriormente, espiando, voy progresando más rápidamente a la manera en que yo me vaya comportando. ¿Por qué? Porque no es necesario yo ir por el camino más duro para poder progresar. O sea, el dolor es, ¿cómo se dice? Opcional, porque yo tengo libre albedrío. Entonces el espíritu tiene el libre albedrío y tiene la conciencia de decidir entre el bien y el mal. En el estado evolutivo en que nos encontramos ya nosotros podemos hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Los animalitos no, porque todavía no tienen ese raciocinio. Eso es lo que nos hace superiores a ellos. Entonces ellos no tienen ese extra que nosotros tenemos. Ya nosotros en nuestra etapa evolutiva sí. Entonces yo puedo decidir si ir más rápido o ir más lento o parar, pero nunca voy a ir hacia atrás. Nunca, nunca voy a ir hacia atrás. Nunca me voy a reencantar en un mono o en un gorila o un chimpancé, etcétera. No me voy a reencarnar a no ser de que yo no quiera avanzar, de que yo realmente no quiera avanzar y siga por el camino tortuoso, entonces ahí sí voy a ser expulsada de este planeta. ¿Por qué? Porque por mí, no, Dios no me va a expulsar. Mi propia vibración no se va a encontrar ya afín con este planeta. Recordemos lo que el perispíritu que nos habló Esteban la semana pasada. El perispíritu tiene una vibración de acuerdo a la atmósfera del planeta. Entonces, para nosotros renacer aquí, nuestra vibración perispiritual debe estar a la misma del planeta. ¿Ok? Entonces, a medida que nosotros vamos subiendo, el planeta también va subiendo sus vibraciones, porque eso es ley de progreso. Aquellos que se están quedando atrás o que se están quedando estancados, que no están avanzando,
por su libre albedrío, no porque Dios lo quiera así, no, es por nuestro propio libre albedrío. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a reencarnar, no es que lo va a venir una nave voladora y nos va a meter en una eso y nos va a llevar a otro planeta, no, vamos a reencarnar como seres inferiores en aquella etapa evolutiva de aquel planeta. Entonces, no sé si alguien ya se leyó, ¿cómo se llama? Los exiliados de Capela, nos explica perfectamente, y el Camino de la Luz también nos explica perfectamente cómo se da todo eso, ese proceso en lo que se llama mónada celeste. Entonces, ahí sí. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué? Porque yo me estoy quedando atrás, porque yo no estoy ya vibrando en la misma sintonía que el planeta en el que estoy viviendo. Y así, si, por ejemplo, si yo ya estoy un poquillo más avanzada, me he esforzado, he hecho de todo, pues puedo también adelantar para otro planeta o para esfera, porque, ok, ¿cómo explico esto? El planeta Tierra también tiene como, a ver Esteban, ayúdame aquí. ¿Te acuerdas que la Tierra tiene sus propios, como si fuera el perispíritu también, que tiene sus propias capas, lo que es la costra terrestre, ¿no? Entonces también hay como otros mundos, pero dentro del mismo planeta Tierra. No sé si me logro explicar. Entonces, hay otras fajas vibratorias más adelantadas en este mismo planeta Tierra, donde se viven vidas simultáneas, ¿no? Entonces, eso también Sí. adelanto, yo voy adelantando a mi progreso y ya estoy en esa etapa evolutiva. Entonces, todo es por nosotros. Nosotros somos los que decidimos si avanzar o parar. ¿Puedes pasar, por favor? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Finalidades de la reencarnación. Reparación, lo que hablábamos. Si practicamos el mal, tendremos que cargar con las consecuencias. Por ello, la reencarnación funciona como rescate o correctivo del espíritu culpable. Con aprendizaje, con las numerosas experiencias que la vida nos proporciona en la tierra, educamos nuestros sentimientos. Esto es nuestro corazón del mandamiento, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Derivan todos los otros principios educativos. El aprendizaje en la tierra nos da también la oportunidad de instruir nuestro espíritu, enriqueciéndolo de sabiduría. A medida que vamos educando nuestro amor y adquiriendo, elevación, a medida que vamos educando nuestro amor y adquiriendo sabiduría simultáneamente, nos capacitamos para habitar en planos superiores. Esto es lo que estaba yo hablando. A medida que nosotros vamos aprendiendo, nos vamos capacitando para subir a otras esferas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Reparamos. ¿Cuál es la finalidad de la reencarnación? La primera, reparar. Reparar practicando el bien para pagar el mal que hice anteriormente, o sea, para corregir un error, un defecto que tengo de otra vida. Esto es como la escuela. Desde el año, no pasé, dejé dos materias, entonces no me regresan al año anterior, me hacen repetir el año, entonces lo vuelvo a repetir para pasar esas dos materias y así me quedan más afianzados todavía los conocimientos, porque si yo soy un estudiante que realmente me interesa pasar, porque no quiero volver a repetir, pues me voy a enfocar, me voy a esforzar para que no se repita lo del año pasado y poder pasar, ¿no? Aprendizaje, aprendemos. ¿Por qué? Porque en cada vida tenemos aptitudes diferentes. En una vida puedo aprender puedo ser un artista, en otra vida puedo ser un doctor, en otra vida puedo ser un veterinario, en otra vida puedo ser un psicólogo, etcétera. Entonces, por esa razón, es lo que estaba hablando Esteban de su hija anteriormente.
que trae ya un patrimonio espiritual que nadie se lo enseñó, que es propio de ella. ¿Por qué? Por sus existencias, porque todo lo que nosotros aprendemos a medida que vamos viviendo, no lo perdemos. Podemos olvidarlo temporalmente. Vamos a suponer que en otra vida yo fui médico, ahora yo no me recuerdo nada, yo no sé ni tomar la presión, por ejemplo, ¿no? Pero siento cierta, ¿cómo se dice? Atracción lo que se refiere al tema, ¿no? O a cierto Afinidad. país, exactamente, o a cierto país también. ¿Por qué? Porque es algo ya que está inherente en mi espíritu, ¿no? Entonces, a una facilidad de idioma que se le da en unas personas y en otras, ¿por qué? Porque es que ya está en su periespíritu. Recordemos que están los cuerpos mentales y está ya ahí presente en nuestro periespíritu. Entonces, todo esto se va quedando, nada pierde nada. Ahora nosotros estamos estudiando esto, ¿verdad? Probablemente algunas personas no lo quieran seguir estudiando, o sea, o cojan caminos diferentes, etcétera. Pero los puedo asegurar con toda certeza que esto que nosotros estamos estudiando ahora les va a servir para una vida futura, hasta para el mismo plano espiritual cuando pasemos a la erraticidad. Va a ser muchísimo más fácil por los estudios espíritas, por los estudios que estamos haciendo ahora, esa transición que nosotros hacemos en el plano espiritual de la materia a la erraticidad. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dicen los espíritus en el libro de Cielo e Infierno, que ellos relatan, hay algunos relatos de espíritus que estaban pasando que con estudios que tuvieron sobre el cambio de plano se les hizo más fácil adaptarse a su nueva condición. Entonces, elevarnos también es una de la finalidad de la encarnación. ¿Por qué? Porque nos vamos capacitando, vamos adquiriendo nuevos conocimientos en cada encarnación y así vamos progresando y hacemos progresar el planeta y a los demás. ¿Podrías pasar, por favor? Ujú. Y también, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí ya me ha pasado y he visto que le pasa mucho a muchas personas, es que llegan a un país y llegan a una ciudad y saben exactamente más o menos dónde está todo. Y no sé por qué, pero hay algo que les dice, aquí a la derecha hay algo, y esto pasa mucho, mucho, mucho. Y esa es una de las razones, porque en realidad ya hemos sido ciudadanos de ese país. En realidad ya es muy posible que hayamos ya vivido allá. Es muy posible también que muchos de ustedes que están aquí están acordándose del espiritismo. O sea, ya lo estudiaron. A mí ya me lo habían dicho los mentores míos me dijeron que Marcy fue la encargada de introducir el espiritismo en esta vida, pero que eso ya me pertenecía a mí, yo ya lo había estudiado. Y también me dijeron que Tati era la encargada de acordarme del Reiki, que yo ya lo había también aprendido en otra vida. Miren qué bonito, eso me lo dijeron los espíritus a mí. Entonces, es algo muy, muy bonito porque parte de esto es que ya nos estamos acordando y que es necesario para la misión, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros ya tenemos contactos, ya sea con el espiritismo, con cualquier corriente espiritualista. En el momento en que nosotros aceptamos la vida después del cuerpo físico, ya nosotros tenemos eso como un patrimonio, porque ya lo hemos aprendido en otra encarnación, ¿verdad? O porque pasamos mucho tiempo en el plano errático, en la erraticidad, y traemos eso presente, ¿no? Lo traemos como que nos queda bien marcado también. Eso también pasa. Entonces, ¿ya terminamos? ¿Esa fue la última hoja, Esteban? ¿Sí? Sí, sí, ya terminamos.
Ay, qué extraño, me parece que había más. Pues mira, a ver. No, porque justicia divina es mía. La próxima semana. No, hacia atrás. Bueno, entonces tenemos material para coger de acá. Entonces, la expiación no es aquella de que yo venga a sufrir. Quitémonos eso de la cabeza. No es que yo venga a sufrir. Yo vengo a trabajar. Yo vengo a trabajar mis dificultades, a ponerme en día las deudas que yo tengo con mis enemigos del pasado. Porque estábamos leyendo en el Evangelio, en el que hicimos, lo que hicimos el Evangelio ahora temprano, que dice que nuestro hogar es el templo. ¿Por qué? Porque en nuestros hogares son donde reencarnamos con aquellas personas que son afines a nosotros y con las cuales tenemos deudas del pasado también. Muchas de las veces los padres que nos reciben ahora fueron tuvimos algún tipo de adversidad con ellos en el pasado. A veces, bueno, ¿cuántas veces nosotros hemos visto eh, padres que se llevan muy mal con sus hijos, que abusan de sus hijos, que los maltratan o viceversa, que los hijos maltratan a los padres? Son ajustes de vidas anteriores, son ajustes que son necesarios para poder, por eso Jesús decía, haz las paces con tu enemigo ahora. ¿Por qué? Porque si no la hago ahora, lo voy a seguir arrastrando por vidas y vidas y vidas. Entonces, eso es la expiación, la reparación. Entonces, viene a reparar aquel error que yo cometí, pero no es que yo vengo a sufrir. Entonces, Dios me mandó aquí a expiar, a sufrir. No, me mandó a reparar, a arreglar lo que hice anteriormente. Me está dando la oportunidad de recuperar la falta que cometí anteriormente. Y de esa manera me estoy elevando a planos superiores y estoy construyendo a su vez una sociedad y un planeta en regeneración. ¿Alguien quiere comentar, pregunta? Este es el momento porque la clase fue corta en slide, Sí, pero hay mucho que comentar. exacto. Yo ¿Alguien tengo más que una. quiera? Sí, dale. Vamos a ver si se me saben las respuestas y si no la investigamos. Yo me he preguntado mucho, ¿verdad? ¿Por qué, si estamos constantemente reencarnando, por qué cada vez hay más personas en el mundo? ¿Son espíritus nuevos o no sé? ¿Cómo sería eso? Bueno, estamos en lo que llamamos transición planetaria. Hay muchísimos espíritus que vienen que estaban en el umbral. El umbral Ah, es, por decir, son aquellas zonas inferiores, ¿no? Que están sufriendo y están teniendo sus últimas oportunidades para rescatar deudas del pasado. Por eso miramos, y muchos de ellos, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dijo Divaldo Franco en una entrevista que le hicieron también. ¿Por qué la ok. música está tan grosera? ¿Por qué miramos tanta violencia en la música, tanto sexo, tanta apología al sexo y a la violencia en el medio artístico? ¿Por qué? Porque están reencarnando espíritus que están umbralinos, como llamamos nosotros, espíritus umbralinos que están teniendo la oportunidad de rescate. Entonces, estos espíritus, cuando salen del cuerpo físico a la hora de dormir, ¿a quiénes se afinizan? Se afinizan a sus pares, ¿no? Se afinizan con aquellos con los que vibran. Entonces, si yo estoy vibrando en la sensualidad, si yo estoy vibrando en lo material, etcétera, entonces estos otros espíritus son instigadores. ¿Quiénes son estos espíritus instigadores? Aquellos que le tienen montada ¿cómo se dice? eh, la guerra a Jesús, porque esto también lo dijo Divaldo. El 4 de abril del 2004 vino una falange de espíritus umbralinos que viene a tomar venganza de Jesús. ¿Por qué? Porque eran aquellos cristianos de la época de Jesús que ellos se sienten que fueron engañados por Jesús, que los mataron por culpa de Jesús.
aquellos judíos, aquellos personas que vienen del judaísmo, los musulmanes, que vienen, no que sean los musulmanes, sino que son en contra de Jesús, ¿no? Que se sienten que Jesús les debe algo. Entonces, por esa razón, está habiendo esta cantidad de personas, pero el mismo libro de los espíritus dice, porque Kardec pregunta esto mismo también, esa misma pregunta que tú hiciste, pregunta Kardec de otra forma. Kardec pregunta que esto está en la ley de reproducción, si no me equivoco, en el libro 4 del libro de los espíritus, que ¿cómo entonces se puede tener un control de la población mundial que parece estar sobrepoblado el mundo? Entonces los espíritus superiores responden que todo está bajo control, que nosotros no estamos en control de nada. Son ellos los que están en control de todo. Ellos son los que saben cuál es el límite y el balance necesario que puede tener la Tierra. Entonces vuelve Kardec y pregunta, pero es que no hay alimentos, no hay recursos suficientes para toda esta gente. Y los espíritus les responden, sí hay, la Tierra produce suficiente para todos y para más todavía. Pero ¿qué pasa? Que hacemos un mal uso de los recursos, hacemos un mal uso de las cosas que nos da la tierra. ¿Por qué? Porque lo hacemos solamente para lucrarnos económicamente, porque si utilizáramos los recursos como deberían de ser utilizados, no habría hambre en el mundo. Eso lo dice el libro de los espíritus muy claro en la ley de reproducción. Entonces, por mucho que nosotros pensemos que el planeta está sobrepoblado, todo tiene un control, todo está pasando por una razón. Si no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada mes y cada día que pasa hay muchos más dificultades de tener hijos. Hay personas que ya antes las familias eran de cuatro, compuestas de cuatro, y después se fue bajando sucesivamente. Antes eran de cuatro hijos, tres hijos, dos hijos, ahora escasamente uno, y hay otros que no, que prefieren tener una mascota, o aquellos que no están pudiendo tener embarazos naturales y están teniendo embarazos por la ciencia, y eso también tiene una razón espiritual. Voy a buscarlo por internet porque no quiero hablar algo que no estoy segura bien todavía, pero algo de eso habla de Baldo, que están viniendo otro tipo de espíritus también que están viniendo bajo esa perspectiva de embrionaria, ¿no? Porque están siendo modificados para la nueva generación, ¿no? Entonces, todo pudiera parecer fuera de lugar, pero nada está fuera de lugar. Sí, Todo tiene un control. acuérdense que el espiritismo nos dice que no hay nada accidental, nada es accidental, todo tiene razón de ser y causa, ¿ok? Muy importante que hagamos eso porque, o nos acordemos de eso, que todo lo que nos sucede eh, pasa porque tiene que pasar. Bien, a mí me llega mucho, digamos, con muchos clientes en la hipnoterapia. Esto me pasa demasiado y la cosa es que cuando tengo un cliente hipnotizado y llega un espíritu protector a hablar, generalmente eh, son más de 5 o 6 vidas las que esas dos personas o el espíritu, si alguien está siendo obsesado por un espíritu, ¿cierto? La obsesión, que vamos a hablar un poco más, que es un espíritu en erraticidad que está eh, con mucho odio o mucho rencor hacia una persona que está encarnada y les hacen la vida imposible de muchas maneras. Generalmente es un ciclo de vida tras vida haciéndose daño. Entonces, en la próxima encarnación, el otro que ya encarnó, ya se desencarnó y empieza a hacer el daño y se hacen daño y se hacen daño y se hacen daño. Y eso puede seguir vidas y vidas y vidas pasadas, o muchas vidas, y
hasta que uno se canse y haga la paz o haga el perdón o practique el perdón. Eso no va a comenzar a parar. Eso empieza con el resentimiento y el resentimiento y el resentimiento. Sigue hasta que uno se canse y ya empieza a hacer el cambio. Y eventualmente el otro se cansa también y perdona. Pero eso pueden ser muchas vidas, eso puede ser mucho sufrimiento. Y por eso es la importancia del Evangelio de Jesús. Es porque el Evangelio de Jesús nos saca de todas estas, lo que yo llamo ¿cómo es que se llama, Marcy? El merry-go-round, el carrusel de la locura. El carrusel de la locura, que es que vas fomentando resentimiento hacia ciertas personas, y si no solucionas, obviamente vas a tener otra oportunidad de volverlo a hacer, pero para tener, digamos, si yo tengo que perdonar, para perdonar yo tengo que tener a alguien que me haga daño. Es la única forma que uno aprende el perdón, ¿sí me entiendes? Entonces, Dios nos va a dar N mil posibilidades de aprender el perdón. Pero si yo no aprendo el perdón, ¿qué creen que va a suceder? Va a continuar y va a continuar, y eso es una vida y vida tras vida y tras vida de sufrimiento. Entonces es muy importante entender eso, ¿cierto? Exactamente. Entonces, Rosalind, espero a poder responder tu pregunta. Entonces, una cosa antes que sigamos con las preguntas que yo quería dejar bien claro, es la diferencia entre resurrección y reencarnación. Los judíos llamaban resurrección porque no tenían una idea, tenían, mejor dicho, una idea vaga sobre lo que era el alma y los cuerpos y los lazos que unen el alma al cuerpo, ¿no? El alma, recordemos que es el espíritu dentro del cuerpo, el espíritu encarnado, ¿verdad? Entonces creían que el hombre ya había vivido y podía volver, pero con el mismo cuerpo. Entonces por eso decían resurrección. Pero la palabra debería de ser, la palabra útil, es reencarnación. ¿Por qué? Porque regresa a la vida corporal, pero el espíritu, no el cuerpo. El cuerpo no puede volver una vez que ya pierde su energía vital, sus órganos se deterioran, entonces eso va contra la ley natural de volver a ser, de que eso vuelva a pasar, sino que el espíritu vuelve en otro cuerpo, con un nuevo cuerpo. Entonces alguien me va a poder decir, porque esto ya me lo han cuestionado, pero Lázaro resucitó. Lázaro no resucitó. Lázaro era letárgico. Letárgico es un estado de catalepsia, ¿no? De catalepsia, pero letargia total, aquella que parece que está muerto y hasta puede descomponerse un poco a ciertas partes de su cuerpo. Entonces, no recuerdo si fueron 3 días, 4 días, algo así, como le digo, yo con la Biblia no soy muy buena, los pasajes de la Biblia, pero entonces él estaba en letargia. Entonces Jesús, que era el magnetizador por excelencia y conociendo todas las leyes universales y espirituales, él le dijo, Lázaro, levántate, que vuelva de donde está. ¿Por qué? Porque pudo traer al espíritu. ¿Qué pasa en la letargia? El espíritu está fuera del cuerpo, se encuentra lejos del cuerpo, pero todavía el lazo que une el espíritu al cuerpo, el lazo periespiritual, aquello que llamamos el hilo de plata, todavía está ligado a los centros de fuerza en el periespíritu, en el duplo etéreo. Entonces, él no estaba muerto, él estaba letárgico. Por eso es que se dice que Lázaro resucitó, pero no es que resucitó, simplemente salió de aquel trance, que
también se ven los medium, hay un tipo de mediunidad que es esa, letárgica, y aquella mediunidad que es desdoblamiento y lo que es sonambulismo. Entonces, eso es para quedar en claro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre reencarnación y resurrección. Igual pasó con el pasaje de la niña que también ayudó a que despertó, etcétera. Entonces, como vemos, no hay milagro. Decíamos milagro en aquella época a aquello que no podíamos comprender, pero que ahora la ciencia nos ha traído respuestas, ¿no? Nos ha traído respuesta a lo que son esos milagros y por eso ves la lucha de la ciencia contra la religión, porque las religiones siempre están encaprichadas en decir de que no, el cielo se hizo en tantos días y todo se hizo de la noche a la mañana en 7 días. Y entonces yo misma me preguntaba, pero ve, ¿y en los fósiles esto entonces cómo se explican? Yo me hacía esa pregunta. ¿Cómo se explican entonces estas capas de la Tierra que dice aquí? Entonces eso sí existió. Entonces no se hizo en 7 días, ¿no? Entonces era confuso. Entonces por eso siempre ha sido la guerra entre la iglesia y la ciencia, porque uno solamente quiere tener la razón, lo que se llama fe ciega, ¿no? Esteban y yo tuvimos un live sobre eso, se lo recomiendo, está en YouTube, lo que es la fe ciega y la fe raciocinada. La fe raciocinada es aquella que le puede hacer frente en cualquier época a la ciencia. Cuando la ciencia diga algo diferente, el espiritismo va a coger lo que diga la ciencia y no lo que nosotros podamos pensar. Porque si bien no lo comprendemos ahora, quiere decir que la ciencia sí me lo está demostrando de otra forma y de otra manera después lo voy a comprender, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y por eso es la razón en que nosotros reencarnamos con un cuerpo nuevo, porque el espíritu es inmortal hasta que nos convirtamos en espíritus puros, o sea, ángeles. Antes la gente no creía que uno pudiera ser ángel. Ellos pensaban que Jesús venía directamente del cielo y, y que nosotros no podíamos, no teníamos la capacidad de convertirnos en ángeles, pero ya vamos aprendiendo de que eso sí es posible y que Jesús también ya pasó por todo lo que nosotros pasamos. Y que los gaticos eventualmente van a ser ángeles también, y los delfines, y los osos, y las ranas, poco a poco. Sí, exactamente. Todos estamos en un estado evolutivo de acuerdo a su, a su nivel evolutivo. Entonces, por eso dice también que nosotros somos para los animales sus ángeles de la guarda. Lo que los ángeles de la guarda son para nosotros. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo le digo a mi gatita, cuando usted sea humana, yo voy a ser su ángel de la guarda. Cuando usted sea humana, yo voy a ser su ángel de la guarda, porque yo aspiro a seguir evolucionando. Todo depende de Marcy. Todo Sí, depende de exactamente. Marcy. Todo depende de mí. Si quiero seguir evolucionando, me voy a quedar aquí. Exacto, exacto. ¿Alguien quiere comentar? Los veo muy callados. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Aquí estamos para Bueno, ayudarles. ¿Qué les hola, ha gustado? tengo una preguntita. ¿Triste? Buenas noches. Buenas noches. Una preguntita. Es un poco una pregunta mixta, pero me vino a la mente cuando mencionaron lo de Hitler, ¿verdad? Vamos a decir que tiene 3 partes. Primero, ¿qué es lo que define lo moral y lo inmoral? Y eso varía basado en el planeta en el que estás. Y segundo, ¿qué pasa con una persona como Hitler? O sea, ¿qué pasa con el alma de una persona como Hitler después de que fallece? Y supongo que lo que te es la tercera parte, que sería las acciones que hizo él como tal eran para balancear algo, tenían una razón en lo que es el plano espiritual, porque también se mencionó que todo pasa por una razón, que no hay accidentes. So, es como, no sé, como que estoy intentando entender más o menos. Sé que es una pregunta larga, disculpa por ahí. Sí. Vamos por partes. Gracias. Lo moral y lo inmoral. La parte moral es aquella
que yo sigo de acuerdo a la moral cristiana, aquella moral que me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para eso yo necesito comenzar conmigo. ¿Qué estoy haciendo yo conmigo? ¿Me estoy amando realmente? Y eso no es de amar, de que alguien me respete, de dándome a respetar, etcétera. No, implica muchísimo más. Por ejemplo, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar lo que yo como, tengo que cuidar la energía sexual con quién estoy acostándome, con quién estoy saliendo, tengo que cuidar mi boca, las cosas que yo pienso de los demás y lo que yo hablo sobre los demás, aquello aquel vicio que yo puedo tener, ya sea de bebidas alcohólicas, de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, si yo me amo realmente, yo no puedo atacar a mi cuerpo de esa forma, comenzando desde mis pensamientos. ¿Por qué? Porque mi pensamiento es plasmático. Todo aquello que yo pienso voy a crear. Entonces ahí tenemos las enfermedades psicosomáticas también. Estamos creando un tipo de enfermedades, ¿por qué? Por nuestros propios pensamientos. El pensamiento negativo y la irradiación negativa que yo lance hacia los demás, la primera afectada soy yo. Entonces yo miro que el miedo, entonces como por ejemplo ahora con la pandemia, el miedo al COVID, a esto, a lo otro, entonces yo empiezo a generar en mi cuerpo, en mi sistema inmunológico, empieza a reaccionar y entonces comienzo a bajar mi sistema inmunológico. ¿Por qué? Por el miedo que yo estoy creando. Entonces eso es parte del amor propio. Entonces cuando yo me amo a mí misma, implica muchísimas cosas. No es amarme de que, yo me voy al spa y me hago un peinado, me hago una cosa en la cara. No, es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Entonces, cuando yo tengo este concepto de amor propio, entonces cuando empiezo a comprender el amor al prójimo, es cuando empiezo a tener compasión por el otro. Es cuando empiezo a que aquel no lo puedo juzgar por cómo actúa, porque esa persona, al igual que yo, tiene sus dificultades y no se está amando, como yo también no estoy en ese proceso. Entonces, mi moral me dice que yo debo de tener compasión por el otro. O sea, inmoral no quiere decir aquella persona que como nosotros tenemos el concepto de moral e inmoral, no inmoral, aquella persona que hace aberraciones, aquella persona que tiene una actitud escandalosa o fuera de lugar. No, no es ese tipo de moral a la que se refiere el espiritismo. Se refiere a la moral como Cristo la enseñó, como Jesús la enseñó, aquella que me dice que yo debo de hacer por el otro lo que me gustaría que hagan por mí, a tener aquella compasión, aquella tolerancia, aquella indulgencia, aquel miedo que yo le puedo infundir al otro con mis propios pensamientos. Entonces yo tengo que ser comedida, yo tengo que ser medida en lo que yo hablo, en lo que yo expreso. Yo no puedo ir por la vida diciéndole a las personas, no, es que yo soy muy sincera, y yo lo digo así, porque vemos personas así. Yo soy muy sincera, yo digo, ta, ta, ta. No, yo tengo que tener compasión con aquella persona, porque aquella persona no está preparada probablemente para escuchar eso, como yo no lo estaría. Entonces esa es la parte moral y la parte inmoral. Comienza con el amor propio, después hacia el prójimo. Entonces, ¿qué pasa con Hitler? Hitler ya no reencarna en este planeta. ¿Por qué? Porque su vibración ya no está acorde a la nuestra. Entonces él ya no, él está en otro, esto no lo estoy diciendo yo, hay mucha literatura espírita que habla sobre esto. Hay los que dicen que está preso en otro planeta inferior. Hasta hay un libro que habla sobre ello, pero no dice el nombre, que es un ser súper inteligente, que es un ser supremamente charmoso, y entonces, pero está en tratamiento espiritual porque tiene tanto egoísmo, tanto ego, que pudiera hacer tanto bien, pero su inteligencia la utiliza para el mal y está encerrado en un planeta como en una celda, pero no es una celda como nosotros nos la imaginamos, no, es otro tipo que a mí por lo menos no me da la cabeza para imaginármela.
Sí, pero también tenemos, Marce, también hay que aclarar que Hitler subió al poder por el pueblo alemán, ¿ok? Aquí también hay una energía colectiva, algo que Exacto. tenía que aprender el pueblo alemán, porque sin el pueblo alemán Hitler hubiera sido un nobody, nadie. Pero fue el pueblo alemán que tenía esa enfermedad también del virus ambición y el virus de egoísmo y de la arrogancia, y fue un karma colectivo, ¿cierto? Porque Exacto. es un producto, Hitler fue un producto del pueblo alemán, él no fue responsable. Él fue parte responsable, pero el pueblo alemán fue el que lo siguió y lo dejó, ¿cierto? Sí. Entonces, es una lección muy importante para el pueblo alemán, ¿cierto? De responsabilidad de quién votar y cómo ponemos al mando y cuándo decir no, ¿cierto? Muy importante eso. Y muy importante decir que no solamente murieron judíos, también murieron alemanes. ¿Por qué? Porque como Esteban está diciendo, es una causa colectiva. Hitler era líder en uno de los del inframundo, ¿no? Era un líder. Yo no sé dónde yo lo voy a encontrar, pero lo que sí no sé si está en español, pero yo sé que en portugués yo ya lo escuché, que Edivaldo está hablando sobre Hitler y él le explica todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque entonces él ¿se acuerdan de la revelación, en el libro Revelaciones de la Biblia que dice que la bestia va a ser suelta, etcétera, etcétera? Entonces se refiere a este tipo de líderes, ¿no? Que estaban en el inframundo, que fueron sueltos, ¿no? Que les dieron la oportunidad de reencarnar para para su propio avance. Entonces, ¿qué pasa? Muchos decidieron reencarnar en aquella época para rescatar deudas gravísimas, gravísimas del pasado. Y entonces muchos fueron los que murieron en esa masacre, porque vinieron o sea, ellos le dieron la opción de decidir perdón, la opción de renacer en esa época y pasar por todos aquellos sufrimientos y borrar una multitud de errores y volver a renacer en otras circunstancias, entonces se les fue permitido, ellos lo decidieron, porque no solamente judíos fueron, también fueron alemanes. Entonces, hay dos variantes. Hay una corriente de los espíritas que dice que ya no está en este planeta y hay otros que dicen que sí está, pero que está en un cuerpo, escondido, ¿no? ¿Cómo se dice? Eh, Desfigurado, como pasó con Mussolini, que reencarnó en un cuerpo defectuoso en un hospital de estos para personas que tienen problemas gravísimos en la piel. ¿Cuál era la otra parte que él preguntó? Eran tres preguntas. Si me puedes repetir la última. Ahí la respondiste completa, porque la pregunta, la tercera parte era que había un objetivo al fallecimiento de tantos judíos y tantas personas Sí. Claro. Yo voy a Sí, encontrar ese material y yo lo voy a mandar al chat. Lo que no estoy segura en qué idioma es, pero está ese material, yo se los voy a mandar. exacto. Acuérdense que todo es de grado de responsabilidad del todo lo que nos sucede. Todo lo que nos sucede es meritorio, ¿cierto? Por mérito. Entonces, si tú puedes pagar tus deudas dos formas, ¿cierto? O escoges una reencarnación fuerte, donde hay mucho sufrimiento, o escoges una serie de vidas, de reencarnaciones graduales de cómo evolucionar, ¿cierto? Pero si prolongas también tu sufrimiento, ¿cierto? Si tú reencarnas en una reencarnación grave, fuerte, pagas todas tus deudas. Hay muchos que deciden reencarnar y tener esa reencarnación de sufrimiento y salir de las deudas en vez de prolongar con varias reencarnaciones sufriendo
mucho menos, pero mucho más prolongado. Y eso es cuestión del espíritu, de qué tan fuerte se sienta, de qué ¿De qué tan tanto quiera preparado pagar, esté? qué tanto esté preparado y que cuánto quiera trabajar sus deudas, ¿cierto? Eso es muy ¿Qué fue lo personal. que pasó? Eso fue lo que pasó también con los primeros cristianos, que fueron los que los tiraron a los leones, etcétera. Ellos se pusieron ellos decidieron esa encarnación para dar testimonio por amor a Cristo, porque ellos ya estaban preparados, pero les faltaba ese algo para poder avanzar a esferas superiores. Entonces ellos se voluntariaron para venir a dar testimonio del cristianismo. Y eso fue lo que pasó en ese tiempo. Hay un libro que habla sobre eso, creo que fue 2000 años, creo que habla de eso. Exacto. Entonces, como dijimos anteriormente, toda individualidad hace una sociedad. Si lo que nosotros hacemos como individuo afecta a la sociedad y si nosotros queremos avanzar, por eso miramos tantos países y tantas sociedades con karmas colectivos, porque contribuyeron de alguna manera a aquello que está pasando en ese país, en esa región, en ese planeta, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a hacer las Bueno, nos vibraciones. acabó la hora, te toca. Listo. Bueno, si tienen agua y quieren fluidificarla, bien puedan. Eh, si tienen una lista o ciertos nombres de personas que necesiten ayuda espiritual, tanto en el plano material como en el plano espiritual, piensen en estas personas, pidan por ellas. Vamos a cerrar los ojos y vamos a subir nuestras vibraciones de amor, de cariño. Vamos a conectarnos con todos los espíritus que nos visitan hoy, a nuestros patronos de estudio, Kai Bar Schutel, a Ignacio de Loyola, a Allan Kardec, al Maestro Jesús, y por encima de todo rogamos a nuestro Padre Dios que nos ayuden esta noche a fluidificar esta agua, a magnetizarla con sus vibraciones de amor, de cariño. Y rogamos por todos los que están sufriendo en esta noche. Rogamos por esa mujer que se suicidó esta mañana, se tiró de un puente aquí en Miami, que encuentre la fuerza y el consuelo de seguir, que lo dé con aceptación, que lo vea con aceptación y que aprendan, porque así necesitamos seguir adelante, aprendiendo, entendiendo que los errores son no solo importantes, pero necesarios para nuestra reforma, tanto moral como científica. Y sintonizando también pedimos por todos los líderes del planeta que escojan amor más que egoísmo y orgullo, y que todos nosotros podamos encontrar en nuestros corazones el amor, el cariño, para hacer los cambios necesarios en tanto en nuestras vidas como en la de otros. Y así pedimos la oportunidad para cerrar el estudio de hoy. Le agradecemos a Marcy y a todos nuestros mentores toda la información, toda la sabiduría, para que nosotros podamos ser más tranquilos, más en paz y más felices. Que así sea. Gracias a Dios. Una Que feliz así noche sea. para todos. Buenas Nos noches a vemos la todos, próxima gracias por semana. las preguntas, por todo.
Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.